Gloria a Dios. Bendito es Dios. Si esta tarde el Espíritu Santo dispuso en su perfecta voluntad hablar más que a su intelecto, a su corazón, no lo va a hacer a través del celular. Por favor, apague. Gloria a Dios. Siempre me gusta compartir esto, ¿no? Por respeto al Espíritu Santo. Él se dispuso desde antes que usted y yo llegásemos a esta casa. Él se dispuso de lo más hermoso, de lo más bello para cada uno de nosotros. El que nosotros pongamos nuestra máxima atención al celular sería una falta de respeto para él, ¿cierto? A menos que haya una emergencia por allí, que tengamos a alguien que esté en el hospital y que nos van a llamar para ir a relevar, o tengamos que sacarlo dado de alta, qué sé yo, o que tenga que ir a firmar alguna herencia de millones y después tenga que dar el diezmo, qué sé yo, ¿no? Puede ser, pero si no es así, por favor, dele prioridad en esta ocasión. Cuando me gusta brindar por ahí abrazos, que yo soy muy espontáneo, a lo mejor ya se dieron cuenta. Antes no hablaba, por ahí compartí un poco de mi testimonio. Antes no hablaba hasta mis 17 años de edad que conocí a Cristo y vino y sanó todos los daños y todas las heridas de mi alma. Y hoy hablo, dice mi esposa, que hasta dormido. No sé si me quiera levantar falsos, pero hasta dormido. Mis hijas también dicen, hablas mucho, papá. Le dije, es que se me hace un desperdicio de tiempo, estamos en la mesa y nadie habla. Yo tengo que hablar. Pero por favor, demos el lugar al Espíritu Santo. Y cuando abrazo, me gusta abrazar fuerte. El abrazo debe de ser duradero, porque este debe de acariciar el alma del otro. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso! ¡Qué lindo es eso! Y me gusta hacerlo porque siempre comparto por ahí. Qué bonito abrazan por aquí los hermanos, ¿eh? Gracias por ese abrazo, porque nunca sabemos cuándo va a ser el último abrazo. Y si alguien se nos va, nos quedaríamos con que me hubiera gustado abrazarlo más. Entonces hágalo hoy. Y nunca sabemos cuándo va a ser nuestra última visita a la casa de Dios. Así es que dele lugar al Espíritu Santo, por favor. Él quiere hablar a su vida. Él está muy interesado, pero muy, muy interesado, porque ¿se acuerda la semana pasada? Él está aquí dentro, es el paracleto, es el abogado que conoce dónde duele, conoce dónde quedamos lastimados, conoce el niño o la niña que quedamos heridos, arrinconados, humillados, avergonzados, lastimados, callados, abusados. A los 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15 años y nos hicimos invisibles. Y a veces no lo externamos ni a papá ni a mamá por tantos mitos, tantas cosas. Y no supimos sanar esa parte de las emociones. Pero el Espíritu Santo está ahí dentro. Yo aplaudo cada día esto. Y yo abrazo al Espíritu Santo y me dejo abrazar por Él. Porque esto es maravilloso, el tenerlo como sanador, como abogado, como defensor, como médico especial en nuestras vidas. ¿Cuántos tuvieron alguna experiencia de sanidad con el Espíritu Santo esta semana? Yo me los llevé en oración. Yo me llevé esta necesidad y pedí al Espíritu Santo que les visitara y que buscara un momento de paz y tranquilidad por ahí para cada uno de ustedes. Y que pudiera sanar y que pudiera trabajar la conciencia, porque la conciencia es componente del espíritu, que es por donde Él se mueve. La intuición, la comunión, estos tres componentes forman parte del espíritu y es por donde el Espíritu Santo entra. Y dije, recuérdales, sé que no eres de los que te gozas del dolor ajeno, pero sí, recuérdales donde duele todavía. Recordar.
donde molesta, recordar donde lastima y posiblemente no ha habido sanidad y perdón. Allí visítales y abrázales. Cierre sus ojos, Espíritu Santo. Siempre te vamos a honrar porque eres lo más importante sobre la tierra. Eres lo más importante para camino, verdad y vida. Eres lo más importante para nuestras vidas. Eres lo más importante para mi hogar, para mi familia. Eres lo más importante para cada uno de nuestras vidas. Espíritu Santo, esta ocasión no queremos prestar prioridad a otras cosas porque estamos aquí para ti, porque tú lo estás para nosotros. Espíritu Santo, hemos declarado que tú eres el sanador de la mente, de la voluntad y de las emociones. Esa voluntad que continuamente presumimos como cristianos decir, quiero hacer tu voluntad, y no la queremos soltar porque necesita ser sanada, necesita ser liberada, necesita ser transformada. Y solamente tú puedes hacer esto, maravilloso Espíritu de Dios. Nuestras emociones que constantemente a través de tu hija, de tu sierva Cintia, venimos y nos vienes confrontando en todo esto. ¿Dónde está la parte de las emociones no resueltas desde niños? Y nos vienes llevando paso a paso en este proceso maravilloso en el cual nos estás metiendo todo este mes. Sana nuestras emociones. Y esta tarde queremos que nos lleves. Es necesario que nos pongas allí sobre el quirófano, dentro del quirófano, donde tengas que usar bisturí tal vez para abrir una parte que creímos que fue sanada y aún duele cuando la recordamos, cuando no la recuerdan, cuando vemos, cuando oímos. Si es necesario que toques la herida en nuestra mente, hazlo. Porque queremos cambiar. Queremos ser diferentes. Tal vez estamos cansados ya de los mismos hábitos y tienen que ver con nuestros pensamientos. Hoy, maravilloso Espíritu Santo, estamos en tu casa. Hoy, maravilloso Espíritu de Dios, es la tarde fenomenal, la tarde maravillosa, en la cual nos tengas que escarbar un poquito, más o menos, o mucho tal vez, en nuestra mente que la traemos, pero bien formada desde niños. Y no podemos cambiar los hábitos, y no podemos cambiar las costumbres y las actitudes que tanto a veces aborrecemos, porque no queremos pensar así, no queremos actuar así. Estamos dañando, estamos lastimando a los que nos rodean y no sabemos por qué. Esta tarde, Espíritu Santo, estamos para ti. Quedamos de ti. Esta tarde, Espíritu Santo, entra más que al intelecto, más que a nuestra mente, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dígale en esta tarde, te doy permiso. Vamos, dígale, te doy permiso, Espíritu Santo. Te doy permiso, te cedo la voluntad, Espíritu Santo. Por favor, necesito cambiar en esa área. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Qué lindo es el Espíritu Santo. Qué lindo, qué hermoso es caminar con Él, porque Él camina con nosotros. Entonces lo más bonito es que caminemos también con Él. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar sanando la mente. Me da gusto ver a mi hermana Cintia aquí. ¡Aleluya! Se dio el tiempo, ¿eh? Mire qué lindo el esfuerzo. Y yo sé que cada uno de ustedes también se dieron el tiempo. Eso es muy lindo, muy bonito. Y el Espíritu Santo premia muchísimo el esfuerzo.
Qué hermoso. Sanando la mente. Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, tiene mucho que hablar de esto. Sanando la mente. Pregunto yo, y me gustaría escuchar 1, 2, 3, 4 respuestas así de manera inmediata y espontánea, por favor, porque estamos en la casa de Dios y aquí, mire, en la presencia de Dios es el único lugar donde no maquillamos nada, donde no vivimos apariencias, donde tenemos que ser espontáneos porque desnudamos el alma. ¿Cierto? Ok, voy a hacer una pregunta. Mi hermana se me vino a sentar aquí adelante. ¿Quién la mandó? ¿Cuál fue su primer pensamiento de la mañana al levantarse? Muy bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano Neri, me aprendí su nombre, discúlpeme. ¿Cuál fue su primer pensamiento de la mañana? Honestamente. Si no lo puede decir el público, me lo dice después al oído. Pero, dígalo. Amén. Amén. Muy lindo. Mi hermanita, ¿cuál fue su primer pensamiento de la mañana? Al levantarse. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Mi hermana Cintia, ¿cuál fue su primer pensamiento de la mañana? Oh, pastor, ¿qué pasó? Gracias a Dios. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a hablar de la mente. ¿Cuántos, honestamente, ya que estamos donde el alma está desnudada y todo se conoce y todo se sabe y el Espíritu Santo nos puede evidenciar, toman el celular primero antes de regalar el mejor regalo, la mejor ofrenda a Dios, que es el primer pensamiento de la mañana? ¿Sí? ¿No es prioridad el celular? Porque si no, esta ocasión lo van a echar en el ofrendero. Y el pastor se hacía eso. Aleluya. Vamos al capítulo 12 de Romanos, verso 1, verso 2. Gloria a Jesús. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese bien, en otra versión dice nuestro culto diario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. A mí siempre me ha asombrado imaginar, de verdad, y me ha impactado, y me gustó mucho el Salmos que leyó nuestro hermano Eduardo, ¿cierto? Estaba por preguntarle porque también me aprendí su nombre. El Salmos donde dice: examina, al final, examina mi corazón. Pero también dice: conoce mis pensamientos. ¡Wow! ¿Cuánto nos atreveremos por la mañana o al anochecer, cuando ya estamos por descansar y llegamos con nuestra agenda apretada de todo lo que tenemos que hacer? Y todavía tenemos los pendientes para la semana próxima, porque nos acostamos cansados, pero cansados de un tope mental, de muchas emociones que tenemos pendientes por hacer y resolver todavía al día siguiente.
No sé cuántos seamos capaces de decirle a Dios, examina mis pensamientos. Digo, porque puede que al final de la noche lleguemos tan cansados porque muchos pensamientos de ellos no sean ofrendas agradables a Dios. Muchos pensamientos de ellos no sean muy gratos. Fíjese, nuestra mente que fue creada por Dios, y estuvimos leyendo tan bonito ese capítulo que conectamos por ahí en el Espíritu, mi amado, tan hermoso, la forma en que fuimos creados desde el vientre de mamá, aquí, donde en todo ese proceso maravilloso el Espíritu Santo estaba allí, en coordinación con el Padre y con el Hijo, ya haciendo planes y propósitos para nuestra vida, desde el vientre de mamá, por allí. Y qué lindo, poniendo también cuerpo, espíritu y alma, mente, voluntad y emociones. Esto es lo que compone el alma. Pero poniendo ahí la mente y estudiando un poco desde que tenemos ciertas semanas aquí, muy escasas semanas, aquí comenzamos a trabajar la mente de adentro. Por eso es importante y no es un mito, ¿eh? Recuerdo cuando llegaba yo del trabajo y mi hija, la mayor, tiene 25 años, y mi hija, la mayor, cuando trabaja, estaba recién, no, miento, todavía no nacía, estaba en el vientre de mamá. Y yo llegaba de trabajar 2 turnos y mi esposa me decía, May, era la 1 de la mañana. Y decía, May, háblale a la niña. ¿Usted cree que yo traía ganas de hablar? ¡Qué tremendo!, ¿no? Háblale a la niña. Tenía ganas de dormir. ¡Santo Dios! Pero qué importante es eso, Dios eterno. Créame, de verdad, tengo 2 hijas, 25 y 22 años. Lo que no aprendí, no quiero decir que con los mayores se echa a perder. No, no. Pero hay una diferencia con mi hija la mayor y la menor. Lo que no pasé en tiempo desde aquí, desde el vientre de mamá, a hablar tan bonito, a comunicarme con ella, a enseñarle, a guiarle, a procesar todo. De verdad, es muy despegada de conmigo. Y ya mi esposa ni siquiera le pregunto, ¿por qué será? ¿Te acuerdas que preferías dormir antes que? Oh, Señor eterno. Pero qué lindo es, hablando de la sanidad de la mente. Mire, cuando yo escucho hace un momento, yo dije, me asombra saber que casi 60,000 pensamientos revolucionan al día en la mente del ser humano. Padre Santo. Muchos, ¿verdad? Muchos. Digo, para el que crea que, el que diga, ay, es que lo hice sin pensar. Discúlpame. Es que lo hice sin pensar. Oye, pero ¿por qué hablas eso? Es que no me di cuenta, lo hice sin pensar. Tremendo, ¿eh? Mira la revolución de pensamientos que tenemos. El 80% de esos 60,000 son pensamientos negativos de lo que hablaba nuestra hermana Cintia. Y aprovechando el comercial, no falte los viernes, por favor. Es importante, qué lindo se está aprendiendo. De verdad, en serio. Y el 80% de esa cantidad de pensamientos al día son negativos. ¡Wow! Yo no sé, de esa cantidad de pensamientos que tenemos al día, ¿cuántos exaltan a Dios? ¿Y con cuántos de ellos se siente cómodo el Espíritu Santo ahí dentro? ¿Se ha preguntado alguna vez? Tremendo. ¿Y qué creen? ¿Desde dónde comienza la formación?
De acá, cuando yo le tenía que hablar a mi bebé y decirle, tú y yo vamos a conectar, mi niña, ¿eh? Claro que sí, mira, papá ahorita viene por el momento muy cansado, ¿de acuerdo? Pero mira, te voy a recordar y te voy a contar. Y apenas empezaba a roncar, ¿no? Era en mi caso, era en mi caso. ¿Ah? Pero desde ahí yo comenzaba a hablar a su mente. Desde ahí comenzaba yo a darle una formación. Formación. ¿Ok? Papás, mamás, hijos. No les voy a preguntar si papá hablaba con ustedes. Mamá sí. En su mayoría mamá sí. Pues ya no les queda de otra si vienen dentro, ¿verdad? Porque también las ocupaciones siempre están, pero desde aquí. Entonces, pensando en la cantidad de pensamientos que revolucionan aquí en nuestra mente, y estas son las que formaron y están en nuestra mente, y muchísimos, muchísimos pensamientos, y más cuando estamos en una edad como yo tengo 58 años de edad. ¿Se imagina? Y yo traigo pensamientos y me gustó mucho la vulnerabilidad, así, que sin maquillar y sin apariencia, escuchamos de la psicóloga Cintia. Y me agrada eso. Digo, por si en algún momento creen, uy, el psicólogo lo tiene todo bajo control. No es así, ¿verdad, hermana? No es así. Y si yo les contara, se me van al mundo algunos. ¡Wow, Dios mío! ¿Por qué? Porque traemos miles y miles de pensamientos y muchos están en el área inconsciente. Ahí archivados. Ahí archivados. En una partecita muy pequeña dentro del cerebro, el hipocampo, que almacena los recuerdos. Y en algunos casos parece ser que se bloquean ciertos recuerdos, pero no desaparecen, como si le hiciéramos, minimizáramos en la pantalla nada más el clic y se guardan. Y están allí. Y están allí. Y puede ser que en algunos casos se refieran al daño más cruel que hirió al niño, cuando usted y yo éramos niños, y creemos que no pasó nada. Y hoy nuestras actitudes y nuestros comportamientos nos llevan a la realidad del pasado, de que sí pasó. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo se atrevía a decir? Y creo yo que con mucho coraje. De verdad. Cuando decía, ¡ay, miserable de mí! ¿Por qué cuando quiero hacer el bien no lo hago? Le daba coraje conmigo mismo. ¿Alguna vez le ha dado coraje con usted mismo cuando ha querido hacer el bien y termina haciendo el mal? ¿Sí? Y se ha querido golpear contra la pared y... No tanto, ¿ah? Y decir, ¡ah, pero por qué! Así estaba el apóstol Pablo. Así, igualito, igualito. Y tenía una lucha, una fortaleza mental. Fortaleza mental. Yo le compartí a mi hermana Cintia el viernes y la verdad yo me gozaba en lo que escuchaba yo la ilustración que hizo aquí de los pensamientos positivos y negativos. ¿Sí recuerdan? Qué lindo, qué hermoso, me encantó. Y al final yo le dije, hermana, de verdad estamos conectados en el Espíritu. Estoy preparando el sermón para el domingo sobre sanando la mente. Usted viene y se introduce con esto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y se tiene que renovar, dice el apóstol Pablo, de lo que leímos. Y se tiene que limpiar y tenemos que sacar y tenemos que cambiar y tenemos que reemplazar. ¿Se imagina a donde el Espíritu Santo allí, lo que dijo el salmista en ese capítulo? ¿Qué capítulo fue? 139. Estúdielo en casa, por favor. Al final, examíname. ¿Nos sentimos con esa fuerza, con esa capacidad, con ese valor? Vamos, examíname, porque este día tuve los pensamientos más maravillosos del día. No me molesté, no tuve ira, no tuve enojo, no mucha tristeza, un poquito de ansiedad. A lo mejor mandé a volar al que se me atravesó en la carretera, esto y lo otro, pero no pasó de allí. Examíname, vamos, quiero bendecirte con mis pensamientos. ¿Sí nos atrevemos? Gloria a Dios. ¿Cuántos de esos pensamientos exaltan a nuestro Creador?
Vamos a ver en esta tarde. El Salmo 51, verso 5, dice que nacimos como pecadores. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 55, verso 5. Desde el pecado del primer hombre, Adán, en el huerto del Edén, desde ahí cayeron las consecuencias del pecado sobre nosotros. Sobre nosotros. Nacimos como pecadores. Por esa razón hacemos lo que hacemos y no queremos. Somos un paquete tremendo y a veces, lamentablemente, no muy saludable. Pero somos un paquete de hábitos, de costumbres, ¿cierto? ¿Alguien vino en esta ocasión a la reunión por costumbre? Quedamos que sin apariencias, ¿eh? De verdad, nuestras vidas están habituadas a muchas costumbres, ¿cierto? A muchas costumbres. Comemos, nos cepillamos los dientes, nos peinamos, nos vestimos, hacemos actividades por costumbres. Todo es hábito, todo es costumbres. Qué tremendo. Y tiene mucho que ver con las formaciones. Y nuestra mente está llena de ellas. Llenísima. Por eso el apóstol Pablo habla de la importancia de renovar, de transformar, porque muchos nos habituamos a moldearnos a este mundo. Escuché al pastor y por favor hagámoslo. Escuché al pastor invitarles a leer esa carta y mandarla. Desde el año 213, 214, sin salirme del tema, la iglesia parece ser que quedó esclava de la sociedad, de las autoridades. Y no se ha podido levantar desde Constantino el Grande, el emperador, que unió a la iglesia con el Estado y metió costumbres no agradables. Y desde ahí la iglesia no se ha podido levantar. ¿Cómo es posible que tenemos que aceptar las órdenes que vienen en contra de Dios y que nos vienen restringiendo? ¡Wow! Es triste. Entonces, levante la voz. Hagámoslo. Es muy importante. No nos amoldeemos a lo que hace el mundo. No nos acostumbremos. Nacimos como pecadores. El pecado sigue morando en nosotros. Romanos 7, 17 y 18 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí le es familiar esto? Honestamente, yo platicaba por ahí con un chico y decía, sí, a mí me resulta, me es muy familiar. Yo quiero ser trabajador, pero nada más no puedo. Tú tienes un espíritu de flojera, le digo, de pereza. Pero ¿cuántos queremos la verdad? ¿Cuántos queremos actuar mejor? Ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores. ¿Cuántos queremos ser mejores ministros, consejeros, líderes, servidores? ¿Cuántos queremos ser? Y a veces estamos batallando. No olvidemos desde dónde. Y ahorita vamos a ir a las fortalezas. Aquí. Y el Espíritu Santo esta tarde va a llevarnos, pero así de la mano, de la manera más hermosa, en donde entra
y escudriña y examina y entra como el médico diciendo, aquí está, hace un escáner, hace un estudio, hace las radiografías más perfectas para evaluar e identificar en dónde tiene que meter bisturí. ¿Y qué creen? Como Proverbios dice que soy lo que mi pensamiento es delicado que la mayor parte de mis pensamientos al día sean tóxicos, porque seré una persona tóxica. ¡Wow! Si la mayor parte de mis pensamientos al día son negativos, yo seré una persona negativa. Padre Santo, si la mayor parte de mis pensamientos al día me están llevando por el comportamiento y la actitud de una herida que no he sanado, yo voy a herir a los demás. Y mis relaciones no van a ser saludables. Y hablo como papá e hijos. Hablo como hijos a padres, hermanos, parientes, familiares. Hablo también de iglesia, servidores, ministros, líderes. Pero también nosotros tenemos el privilegio de dejarle al Espíritu Santo que sane para que nosotros podamos también sanar nuestras relaciones. Si la mayor parte de los pensamientos en mi mente no son gratos, esto seré yo. ¿No es delicado? Padre Santo. Cuando a mis 17 años de edad me convertí al Evangelio y me di cuenta de la necesidad de muchos pecados y muchas ataduras y muchas maldiciones que estaban cumpliéndose en mi casa, en mi familia. Por gracia del Señor fui el primero de 10 miembros en casa. El primero que el Señor salvó. Y con muchas necesidades y muchos daños, Padre eterno. Y cuando yo me di cuenta de esto, comencé a escarbar el historial y a hacerle preguntas a mi mamá, un poco incómodas. Pero yo tenía que saber qué tipos de pecados o ataduras se venían transfiriendo a mí. Y tenía que romper, tenía que ubicarlas, tenía que saber su origen. Y estaba pasando una serie de prácticas de pecado y de maldiciones en los primos, en las primas, en los tíos, en las hermanas de mi mamá, en todos ellos. Y cuando mi mamá me comienza a platicar, mira, tu bisabuelo fue un revolucionario. Un güero, un rubio de ojos azules, muy guapo, por cierto, que sale de España y entre el grupo de revolución viene y llegó a México. De ahí viene tu apellido. Esto ya no se los digo más porque está peor que el nombre. No vamos a entrar en dilemas. Viene el apellido Fomperosa. Y él fue el que trajo y regó aquí la semilla y eso. No, sino nada más fue lo grato del apellido Fomperosa español. ¿No? Y lo veían nada más así. Mi mamá contó lo grato y lo lindo y lo maravilloso del libro, del apellido español. Y me fue contando y esto. Y se robó a tu bisabuela. Y después de robársela, se la llevó a vivir al campo con toda esa gente de revolución y nunca la trajo a sus padres. Y yo haciendo más preguntas y mi mamá regañándome porque teníamos el hábito de que no teníamos que preguntar a los adultos. ¿Sí le suena familiar? Ay, estamos entrando en confianza, me gusta. Y me decía, muchacho, no seas metiche, es una falta de respeto, ¿por qué me preguntas eso? Yo tengo que saber qué tipo de pecado se transfirió. Mi hermana Cintia estuvo hablando muy lindo de eso. Lo que se transfiere. Santo Dios. Y le decía a mamá, ¿de verdad? ¿Y qué pasó? Y yo interesado allá a sus pies escuchando. Mire que a mí me encanta escuchar historias, ¿eh? Por algo me dice psicólogo. Señor. Wow. Y mi mamá me fue contando y diciendo, ok, pasó esto y esto y esto. ¿Y qué pasó con la bisabuela? La bisabuela le dio 10 hijos a tu bisabuelo. ¿De verdad?
Y se me ocurrió preguntar, ¿y fueron felices? Porque me gustó la historia. Y fueron felices para siempre. Y fin. No. Tu bisabuela, cuando murió, murió confesándole a él, diciéndole, te odio. Porque nunca me regresaste con mis padres. Nunca te amé. No fui feliz contigo. Y los 10 hijos que me diste fueron violados. Padre Santo. ¿En dónde está la magia de ese cuento bonito? ¡Qué tremendo! Saber que eso se transfiere. ¿Y qué creen? Estaba pasando algo similar en las nuevas generaciones. Santo Dios. Y yo tuve que ir a la realidad y tuve que enfrentar al diablo, al enemigo, y decirle, aquí, en mi generación, no vas a entrar. No importa si mis antepasados y mis ancestros, por ignorancia, porque no se les reveló la luz y su mente fue cegada al evangelio, no importa. Pero aquí yo soy hijo de Dios. Yo tengo la autoridad y cierro las puertas que yo no abrí. Y que mis hijas no van a ser responsables de las consecuencias de mis ancestros. ¿Se dan cuenta qué importante es sanar? ¿Se dan cuenta? Y tuve que parar, porque venía viendo ese tipo de prácticas. Padre Santo, en las generaciones, los primos, las tías y esto y lo otro. Dios mío, qué importante es sanar la mente. Qué importante. Ya al final, cuando la verdad muchísimos primos y muchas gentes con el apellido Fuenperosa se sentían tan orgullosos, ya a mí se me acabó el orgullo. Dije, santo Dios, qué raíz de esto, Dios mío. Pero qué importante, de verdad, los puntos que está abordando mi hermana Cintia, qué importante es ir a todo esto, a los orígenes y conocer historia. El pecado sigue morando en nosotros. Y estamos hablando de que somos salvos, somos cristianos, somos hijos de Dios, servidores, ministros y pastores. Actualmente estoy compartiendo para una universidad de psicología pastoral en línea, y me encanta escuchar al pastor el tema que va a abordar. De verdad, qué importante es que mientras mejor damos un consejo, es de mayor calidad para el reino. Honestamente. Y el pecado sigue morando en nosotros. Por esa razón es muy importante que atendamos sanar el alma. No consiste nada más de que ya nos hicimos cristianos, recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y ya, nos vamos a casa, regresamos los viernes, los domingos a nuestra reunión. No estamos muy forzados, tampoco nos fluye mucho el deseo de ser discipulados, enseñados y todo esto. Y hacemos un hábito y una costumbre y nos amoldeamos nada más a la pura rutina. No, tenemos que sanar el alma todos los días. Hablo de la mente, la voluntad y las emociones que fueron dañadas, sin culpar a nuestros padres. Hoy somos adultos y somos responsables de sanar. Y cuando estemos ante el juicio y la plataforma de los salvos delante del Señor, Él no nos va a justificar el decir, es que pues a mí no me amaron mucho, es que a mí no me hablaron muy bonito con palabras suaves. Es que mira, tú no sabes cómo. No vamos a ser justificados. Somos responsables de sanar. Mire los talleres de todo el mes de octubre, Padre Santo. Mire las pláticas que nos están llevando. Mire el interés del Espíritu Santo. Qué privilegio tenemos de sanar hoy. Y todos somos personas rotas. Perdón por la expresión. Pero tenemos mentes a veces distorsionadas y bien acostumbradas a los mismos pensamientos que se nos vienen todos los días.
Y Pablo era uno de ellos diciendo con mucho coraje consigo mismo, ¿por qué no puedo cambiar? Y ya no quiero seguir haciendo y practicando esto mismo, ¿por qué no puedo cambiar? Y él decía, miserable de mí. Qué tremendo. Y a veces así estamos. ¿Y sabe cuál es el problema más dañino? No hablar. Y hablo de los pensamientos tóxicos, aferrados, intrusos, de los que hablaba mi hermana Cintia. Que muchos pensamientos de ellos ni siquiera son tuyos. Te los metió el diablo ahí en la mente, porque es el campo donde él trabaja. Allí. Y si nuestras vidas como cristianos no nos enfocamos mucho a darle prioridad al Espíritu para que Él sane esa parte del alma, la voluntad, las emociones, para que pueda soltar esencia, espíritu, pueda sanar en mí y me pueda hacer nacer de nuevo y sea lo que dice el apóstol Pablo, ya renovado en mi mente, ya transformado en mi espíritu. ¿Sabe qué va a pasar entonces? Voy a seguir moldeado a la forma antigua de vivir antes de venir a Cristo. Y cuando esto sucede y no mostramos interés por un nacimiento de nuevo y que nuestra mente pueda transformar y que esos pensamientos tóxicos que me llevan al mismo comportamiento y actitud réproba, no de cristianos, y no hay fruto del Espíritu Santo, Satanás entonces, sin importarle que alguien es cristiano, que alguien es servidor, va a meter pensamientos suyos en la mente. Esto es delicado. Honestamente es muy delicado. Y si no estudiamos Biblia y no tenemos conocimiento y no le permitimos al Espíritu Santo y no nos gusta ser discipulados y no nos gusta hacer eso que yo aplaudo en muchísimos que están anotando, están apuntando y cuando van a casa estudian y comparan, wow, para mí es lo mejor que hace un discípulo. Y no nos gusta hacer eso, entonces, ¿cómo vamos a reemplazar los pensamientos tóxicos que viene ahora el Espíritu Santo a sanar, a confrontarnos, a decirles, este pensamiento no es tuyo, este pensamiento no, ni siquiera mamá o papá te lo transfirió? Este pensamiento lo estás calentando, lo estás incubando, lo estás abrazando demasiado y ya no es un pensamiento ligero, ya es una fortaleza de tanto que lo tienes allí en la mente y por eso hablas como hablas. Sí, Señor. Y por eso actúas como actúas. Y por eso es tu comportamiento, nada que ver como lo de un cristiano, porque se debe a los pensamientos que no has sabido sacar de tu mente. Necesitamos sanar la mente. ¡Wow! Necesitamos sanar la mente. Por esa razón, y mira, como psicólogo siempre nosotros celebramos mucho con la persona que se atreve a levantar la mano y rompe con el silencio y pide ayuda. Y como cristianos, Dios mío de mi vida, para los que dicen que están peleados con la psicología, Señor eterno, ¿cuánto necesitamos levantar la mano y pedir ayuda y hablar de lo que siento? Porque si no, purificamos pensamientos que están ahí quién sabe cuántos años allí y que no los hablamos y que a lo mejor los confesamos con el Espíritu Santo y con Dios y al venir con ellos, perdón, te pido perdón, pero no se nos enseñó cómo reemplazar ese vacío donde sacamos esos pensamientos tóxicos. ¿Y qué vamos a meter ahora ahí? Una promesa de la Biblia. Por supuesto. Pero si no nos gusta estudiar Biblia, santo Dios, vas a tener que meter una frase de las novelas turcas. Perdón, vamos a meter un dicho de lo que acostumbramos. No, me acuerdo que mi abuela decía esto y no sabemos más dichos que proverbios. ¿Nos gusta estudiar Biblia? 3, 4, 5. Santo Dios.
Estudie, por favor, la palabra. Estúdiela, por favor. Es lo mejor con lo que usted va a reemplazar. Ahora el Espíritu Santo va a purificar mentes. Yo no sé cuántos necesitamos que nos meta hasta el quirófano. Aleluya. Y tenga que abrir la mente. Oh, no importa que se asuste con todo lo que vea. Pero si es necesario decirle, limpia, saca todo esto porque estoy practicando algo de lo cual no puedo romper. No puedo cambiar. Y tengo problemas en mi casa. Tengo problemas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y si supieran que esto que estoy batallando, estoy luchando, lo he querido cambiar y no puedo. Es necesario que hoy el Espíritu Santo entre con el bisturí. Pero que usted necesita ser de lo más transparente y decirle, esto es lo que necesito que saques de mi mente. Es la mejor forma de ser renovados y transformados. Hay pecados secretos que a veces no se confiesan por vergüenza. Hay mujeres y hombres a veces en las familias que están batallando con la misma práctica y no lo confiesan. O a lo mejor fueron y lo confesaron con alguien al cual no recibieron beneficios alguno. Y fue con la persona que desconoce por completo el tema, a lo mejor con el compadre que les dijo, mira, vente y tómate una cerveza, se te va a olvidar. Santo Dios, a lo mejor fue con la vecina o con la amiga con la cual le es igual porque tiene un completo combo de pensamientos que necesita sanar y se fue a las prácticas con ella. O le dio un mal consejo. O le dijo, mira, el horóscopo para ti de hoy es esto, por eso estás como estás. Santo Dios. Y nos inclinamos tanto, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, a creer más en la mentira que en la verdad. Necesitamos sanar la mente. Necesitamos sanar la mente. Uno de los mecanismos de defensa con los que no voy a mentir porque estamos en la casa del Señor, con los que yo vengo batallando y que hoy me es un poco más familiar ubicarlos, porque a veces reacciono así, por qué pienso, por qué me molesta, por qué choco con personas con las mismas heridas. Y hoy ubico esto, fue el rechazo que tuve desde mis 4 años de edad. Cuando todos mis hermanos, 9 de mis hermanos, hermanas y hermanos, mi papá tenía la costumbre de llevarnos con la abuela, única abuela que conocí. Y era una mujer muy autoritaria, muy fuerte. Y se sentaba en la puerta de su casa todos los domingos desde las 8 de la mañana. Yo tenía 4 años de edad. Desde las 8 de la mañana y teníamos que entrar en fila india, desde el mayor hasta el menor, y besarle la mano como era la costumbre. Qué lindo, eso me gustaba. Creo que nada más eso me gustó de la abuela. Padre Santo, perdón. Ay, Cristo. Y le besamos la mano y le decíamos bendición, abuela. Y la abuela con una voz fuerte, recia, así. Decía, Dios te bendiga. Pásale, tú eres mi nieto. De verdad, en serio. Miren que fue lo que se me quedó desde mis 4 años de edad. ¿Se dan cuenta? Tengo 58 años. Échenle plumo para ahí. ¿Cuántos años? Triste pensamiento ahí, caray. Que no fue nada grato para mí. A mí me marcó. Y dañó una emoción que yo no supe lidiar con esa emoción porque tenía 4 años de edad, caray. ¡Oh, qué triste! Y pasaba uno y pasaban mis hermanas, abuela, bendición, pásale, tú eres mi nieta. Y todos tú eres mi nieta. Y yo era el más socoyote, yo era el más chiquito. ¿Qué culpa tenía, caramba? ¿Sabe de qué? De que todos mis hermanos y mis hermanas hayan nacido con el cabello crespo, chino.
Yo era el único que tenía el cabello lacio. Era el único. Dígame si yo tenía la culpa. No tenía la culpa de haber sido marcado por un adulto. No tenía la culpa de haber sido dañado por un adulto. No tenía la culpa. ¿Sabe cuánto odié el cabello lacio? Aparte de mi nombre, ¿eh? ¿Sabe cuánto odié el cabello lacio? Porque mi abuela no me quiso. Y me sembró en el anonimato y en el silencio y en el miedo por el rechazo. Cuando llegaba yo a sus piernas, me quedaba con los deseos de ser sentado en sus piernas, como lo hacía con los demás. Y se los pasaba al otro lado y le dijo, pásale, tú eres mi nieto, tú eres mi nieta. Y yo me quedaba ahí y yo no hablaba mucho, solo le besaba la mano. Y me decía allá a un lado, era el único que me quedaba del otro lado donde nunca probé sus piernas, jamás un beso. Y me decía, tú no eres mi nieto. Hoy tengo 58 años de edad. Es una lucha a batallar. Y hay mecanismos de defensas en las cuales yo actúo. Aleluya. Qué triste esto, hermana Cintia, ¿verdad? Pero qué bendición el privilegio de conocer ahora, caray, ¿por qué pienso así? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué escucho y me duele? ¿Por qué esta parte, y el Espíritu Santo ya sanó esto y lo otro? Pero, aleluya. Pensamientos que están allí. Y que si no platicamos todos los días con el Espíritu Santo, van a estar dañando. Y que el diablo, que es tan astuto, si sabe que a mis 4 años de edad algo me dañó y me sembró en el anonimato y me hizo tímido por completo, introvertido, no supe hacer amigos, no trabajé relaciones. Eso me sembró a no hablar. Y que cuando llegaba la gente yo corría debajo de mi cama a esconderme y yo le tenía miedo a la gente y no supe decírselo a mamá. Y no supe confesarlo, y no supe levantar la mano, y no supe pedir ayuda. Era un niño. Padres, presten atención a sus hijos. Si nosotros como adultos no nos enseñaron a gestionar, a conocer las emociones, y a cómo externarla y pedir ayuda, presten atención a los hijos. Cuando creemos como padres que todo está bien porque ellos no hablan y no piden ayuda, no está bien. Su cerebro en la corteza prefrontal está todavía el proceso de la formación de su cerebro, todavía hasta los 20, 21, 22 años. No se ha formado el 100%. Y las exigencias de su cerebro en el que ni ellos comprenden por qué el cambio, de exigirles que se comporten diferente, de exigirles responsabilidad, criterio, decisiones propias, van en contra de nosotros como padres. ¡Qué importante! Me hubiera encantado que mamá se diera cuenta por qué yo estaba tan dañado, por qué no hablé, por qué no hablaba, por qué me asustaba la gente, por qué no corría, porque yo tenía miedo antes de que llegara el domingo y me llevaran a casa de la abuela. Tenía miedo. Me hubiera encantado que papá y mamá identificaran esos miedos y me dijeran y me sentaran en sus piernas, a ver pequeño, a ver hijo, a ver papito, ¿qué pasa? Hay pensamientos inconscientes que se quedan allí y que creen, no porque son inconscientes, no van a afectar. Tenemos comportamientos hoy en la edad adulta que tienen que ver con pensamientos no sanados en nuestra mente. No deje pasar por alto hoy la oportunidad que el Espíritu Santo nos regala de abrir la mente, de sanar, de confrontarte, de ir más allá del intelecto, de tu inteligencia, de todo esto. No. Posiblemente te sientes mal, no importa. La misma vía por donde entró el dolor, la tristeza, el rechazo para mí es la misma vía por donde el Espíritu Santo va a tener que tocar el dolor. Va a tener que tocar ahí esa parte. A veces tengo comportamiento, es verdad, y tengo que parar y decir, a ver, no, aquí yo tengo que sanar algo, yo ya sané algo, yo ya cerré puertas, yo esto y lo otro lo estoy trabajando, no tengo por qué responder así y tiene que ver con esa herida. Y lo más tremendo, y me da coraje,
Porque si a Satanás le estaba dando resultados positivos para él, porque en mi adolescencia intenté 3 veces quitarme la vida, porque sentí que nadie me comprendía. Satanás va a venir nuevamente a tocar ahí la herida del rechazo. No importa que sea pastor. Aleluya. No importa que sea el ministro, no importa que sea el consejero, el servidor, no importa el conocimiento. Él va a dar por hecho que si antes dio en el blanco con el rechazo, va a venir a poner el dedo allí. Y vas a pasar circunstancias. Y va a desatar cosas, amigos, gente, contactos. Y a veces dentro de la misma familia, si no levantas la mano y dices, a ver, esto me está dañando, esto me está lastimando. Me gustaría que me trates diferente, me gustaría que hablar diferente. Habla de lo que sientes. Es muy importante. Súper importante. No crezcamos con pensamientos que no nos están llevando a un comportamiento correcto. Paremos. Padres, somos de la vieja escuela tal vez. A lo mejor yo no tanto, pero yo ya entro ya. Me tocó el tipo de escuela. Somos de la vieja escuela en la que muchas cosas no se hablaban. Porque era pecado, porque era falta de respeto. No, nos rompe con eso. Por favor. Hay generaciones nuevas de hijos y de nietos que no tienen la culpa. Y que vienen empujándonos, pero empujándonos a fuerza bárbara. Casi exigiéndonos. Cambies. Rompe con eso. Aunque ya somos salvos, la tendencia del pecado y de esos pensamientos que tienen que ser renovados está todavía. Con mayor importancia, sanemos la mente. Sanemos la mente. Sanemos el alma. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste va a alcanzar misericordia. Qué bueno que el Espíritu Santo siempre está ahí presto. Termino lo que comenté hace rato con la abuela. Ustedes me ven ahora el cabello diferente, ya no lo tengo lacio. Antes lo tenía que me lo mojaba y me peinaba como yo quería, todavía a mis 15 años, y se me secaba y se me venía todo. Y como odié ese cabello. Yo tuve un proceso de cáncer a mis 17 años de edad, recién convertido al Evangelio, terminal. Cáncer enraizado en los pulmones, en el cerebro, fui desahuciado. Terrible. Se me allagó la piel, el cuerpo completo. Tiré el cabello. Y cuando nació, ya nació. Y dije, wow. ¿Pero qué creen? ¿Ya se había muerto la abuela? Esa cara hice yo. Ya se había muerto. Y dije, se lo perdió. Pero mientras, dejó un daño marcado. Qué triste. Cuidado, cuidado, adultos. Cuidado con esa parte. ¿Por qué razón? Porque los hijos aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Cuidado con eso. Y ya cuando yo quise arreglar las diferencias, pues, ya no fue posible. Pero yo tuve que sanar. Me fue muy difícil. Muy difícil. Todo el mundo ignoraba por qué yo me comportaba así. De verdad. Permite que hoy el Espíritu Santo pueda trabajar con eso. Y el Espíritu Santo te va a llevar, no nada más hoy, te va a llevar en el transcurso de la semana, a través de la conciencia, a recordar. Y en el transcurso de esta semana, cuando tengas un comportamiento no apropiado, que glorifique a Dios,
Y que en lugar de ser beneficio para ti y de bendición, estás afectando a la otra persona, sea tu esposa, sea tu cónyuge, sea tus hijos, sean tus padres, sea un hermano, sean tus líderes, tus pastores, sea tu jefe, tu patrón, tu compañero, tu amigo, tu profesor, no importa quién sea, el Espíritu Santo te va a recordar, hay un pensamiento por ahí que se te quedó escondidillo y que esto te está llevando a este comportamiento y por eso vienes actuando todo este tiempo así. Y te va a decir, ¿somos o no somos? ¿Sí estamos aquí? Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos regala por ahí 9 formas de transformar nuestro carácter. Y hablo del fruto del Espíritu Santo. Seamos amables. Seamos amables. Me encantan los servidores que tiene usted ahí, pastor. De verdad. Qué lindo me recibieron. Qué lindo me despidieron. Mi hermanito que me trajo la Biblia. Wow, qué bello esto. Qué bello. Mi hermano Neri. Las hermanas. Wow, qué hermoso. De verdad. Quiero creer yo que usted los ha entrenado, sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Qué lindo es eso. Uno de los frutos del Espíritu Santo es ser amable. ¿A quién le cuesta sonreír, honestamente? Mi hermana, ¿usted se sonrió ahorita de mí? Pues no sé que se burló, no. ¿A quién le cuesta sonreír? Mi hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Oscar. No se me va a olvidar. A la próxima le pregunto. No se crea. Oscar. ¿A quién le cuesta ser amable? Honestamente. Mi hermano Oscar, ¿se quiere llevar todo usted? ¡Santo Dios! Seamos amables. 9 formas en las que el Espíritu Santo nos regala cómo transformar, cómo cambiar. Pero ¿de dónde creen que comienza el cambio? Desde nuestra mente. Desde nuestra mente. ¿Está el Espíritu Santo en este momento? Ya vamos acercándonos al final. Está hasta este momento llevándole, confrontándole, diciéndole, mira, aquí por eso te comportas así. Yo creo que aquí hay un pensamiento que debes de sacar de tu mentecita. En tu cabecita le vienes dando mucha vuelta y aquí hay una práctica que no te puedes liberar de ella porque está allí. Y eso pasó hace muchísimos años, como en mi caso, 4 años de edad. A veces fue en adolescencia. A veces fue en la juventud. A veces fue cuando te casaste. Y empezaron a chocar los caracteres ahí. Y empezaste a ser violentada en tus emociones, en tu voluntad. Manipulados, controlados. De todo esto está hablando nuestra hermana Cintia los viernes. Y comenzó un cuadro de ansiedad y de estrés crónico terrible. Y da la casualidad que venimos haciendo fortaleza mental nuestros pensamientos. ¿Sabe cuándo se hace una fortaleza mental de la cual habla el apóstol Pablo? En Efesios capítulo 2, verso 3. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe desde cuándo se hace una fortaleza en nuestros pensamientos? Cada vez que lo recordamos. ¿Usted creía que ese daño que yo recibí a los 4 años me era agradable estar recordando? No. Yo entré a la escuela primaria. 6 años, 7, 8, 9, 10. Y era el más callado y era el más tímido. Puedo decir que yo estaba enfermo de timidez. Y entraba a la escuela y salía en el momento del recreo, la pausa y toda la media hora. Yo me paraba en la puerta y no sabía hacer amigos.
no sabía jugar. Y yo me quedaba de esta manera hasta que volvían a entrar nuevamente. Dios mío, fue triste todo eso para mí. Yo recordaba, el pensamiento estaba allí. Yo no sabía sacarlo. No sabía identificar esa emoción dañada, no resuelta. Hasta mis 12 años, después entré a la secundaria. Y más terrible porque tenía que trabajar para pagar mis estudios y tenía que entrar a la secundaria por la noche, teniendo 12 años de edad. Súper dañado. Y mi escuela fue con puros adultos. Padre Santo, y parece ser que es la escuela en que adultos dañan a los de abajo, porque ya venimos formados. Y nada nos garantiza que la formación que nos dieron fue correcta. Nada nos garantiza. Yo soy así, ¿ha escuchado a alguien por ahí? Yo soy así, ¿y qué? ¿Para qué me invitas si no te gusta? Así me formaron mis padres. Lo siento, a mí no me enseñaron esto, a mí no me dijeron esto, yo no viví de esta manera, yo viví diferente, esto y lo otro, así soy yo. Ay, por si fuera poco, nos atrevemos hasta a meter a Dios y decirle, así me hizo Dios, ¿y qué? Padre eterno. Y queremos asociar a Dios a un comportamiento no espiritual, no agradable, no cristiano, no bíblico. Oiga, eso es vergonzoso, ¿eh? Me siento en familia, no lo olvide. Eso es penoso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Me pregunto yo que si le preguntamos, ¿está bien que me comporte así? Va a decir no. Pero qué lindo que si en el momento que le preguntamos ahí, me están ofendiendo, me están hiriendo, me están lastimando, me está dando un coraje terrible esto que me están diciendo. Pero antes de hablar, no hable enojado, por favor, porque después ya no voy a poder regresar las palabras y las ofensas. Y poquito peor si hay un nivel de orgullo y de arrogancia terrible en nosotros como para pedir perdón. No somos fáciles. Entonces, yo siempre garantizo por ahí, muérdete la lengua, porque cuando te muerdes la lengua te da un dolor que ya no puedes hablar, nada más decir, ay. Muérdete la lengua. Honestamente, ¿a cuántos les gana la ira por ahí? Ya con esos suspiros es suficiente. ¿A cuánto? Aleluya, Cristo de la gloria. Entonces es importante. Si están esos pensamientos ahí, dice mi hermanita, no, el Espíritu Santo dice, no, ok, entonces no voy a hablar, no voy a actuar, porque voy a ofender, voy a lastimar, voy a herir. Y nada de que yo soy sincero. ¿Ha escuchado usted por ahí eso? No, es que la sinceridad viene de Dios. La sinceridad es bíblica, dice que tenemos que ser honestos y yo soy sincero, pero a veces confundimos la sinceridad con la crueldad. Porque no podemos ir por la vida con heridas, con emociones no resueltas y con heridas que nos están llevando los pensamientos que no hemos sacado, que no hemos reemplazado por la palabra, con la palabra, a manera de ser transformados. Y vamos por la vida por ahí con una banderita diciendo yo soy sincero, yo soy sincero, pero que si volteamos venimos dejando un buen de relaciones afectadas por mi sinceridad y no me doy cuenta que tengo una forma de decir las cosas tan fea, Padre Santo, en la que el Espíritu Santo no actuaría así, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es amable, es bueno, es amoroso. Cuidado con esa parte. Digámosle al Espíritu Santo qué pasa. ¿Por qué vengo actuando así? ¿Por qué vengo de esta manera? Si hay pensamientos por ahí que todavía no los has llevado al Espíritu Santo para sanar, si hay por ahí algunas prácticas que no están agradables, si hay unos pecados secretos que no has confesado y que a lo mejor ya los confesaste a Dios y no puedes romper con ellos, es bueno conocer un poco de historia de tus ancestros, de tus pasados.
si no has cerrado puertas de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, si no has cancelado transferencias que nada tienen que ver, pero que hoy están padeciendo consecuencias en ti y por consiguiente sobre tus hijos que no tienen la culpa y que estás batallando y que estás luchando con ellos, es bien importante hoy que el Espíritu Santo está interesado en sanar tu mente. Hay pensamientos por ahí que siguen siendo repetitivos y que ya no son pensamientos ligeros, sino fortalezas, porque les vienes dando demasiado fuerza cuando le prestas la atención y el valor y el poder. Ahí es donde se construye la fortaleza. Y es una prisión. Si esto está pasando y después de haberlo confesado a Dios, sientes que no puedes salir de esto, esta ocasión, yo quiero hacer algo nuevo. Tener que ser lo más transparente con el Espíritu Santo, porque es la persona más clara. Y si Él lo conoce todo, entonces, si Él está dentro de nosotros, entonces, ¿cuál es la razón como para que no le digamos esto me está molestando? Esto pasó hace años y esto me está molestando. Y esto no me deja ser quien tú quisieras que yo fuera. Necesito romper con esas fortalezas. Segunda de Corintios 4:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento que a usted le está interfiriendo entre su relación con el Espíritu Santo. Él habita dentro de usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Es la casa, es la morada. Y Él sabe perfectamente y conoce cuando la mente está enferma. Y vamos a llevar esos pensamientos cautivos. Porque hay creyentes, hay hombres y mujeres, que si en el pasado, antes de venir a Cristo, quedaron imágenes del dolor, de la tristeza, del daño, del rechazo, de la humillación, de la violencia, del abuso verbal, físico o sexual, quedaron imágenes de pornografía, imágenes de la violencia, de cuando fuiste golpeado, cuando fuiste abusada, de cuando fuiste, te gritaron sin razón, quedaron imágenes. Y es tan importante si eso todavía se sigue repitiendo aquí en la mente. Y Satanás, que nunca va a reconocer que él ya fue vencido en la cruz del Calvario, va a venir con fuerzas renovadas si aquello que sabe que te hirió, te lo va a estar recordando y recordando y recordando y recordando. Y cuando antes fue un ligero pensamiento en el cual creíste que ya quedó allí y lo tomaste y lo llevaste a la cruz, pero te lo está recordando y no sabes trabajar la sanidad con el Espíritu Santo. No has cancelado, no te has parado, no has cerrado puerta y no le has hablado así directamente al enemigo, decirle aquí no más, basta. Yo soy un hijo de Dios y quiero hacer esto. Cautivo todo pensamiento y dejo de ser fortaleza. No le voy a prestar más atención a esto que duele, a esto que lastima, a esto que me molesta. No le voy a prestar más atención ni le voy a brindar poder. Porque es ahí donde se hace la fortaleza. Padres, es muy importante esto en nuestras vidas que venimos cargando con mucho y que nos faltó consejería y nos faltó escuela. Y nos cuesta mucho desaprender ahora con la edad que tenemos. Desaprender es más difícil que aprender. Porque desaprender tiene que ver con la humildad. Es echarme un paso o dos pasos atrás y decirme, a ver, esto que me formó, esto que me enseñaron, sin juzgar a mis antepasados, a mis padres, ¿es correcto? No, puede que no. Puede que no.
Y yo lo estoy defendiendo a capa y espada y me pongo en contra, incluso de mis hijos, en contra de mis padres, en contra de quien sea, creyendo que lo que traigo formado en este carácter y personalidad es lo más sano. No es así. Puede que esté equivocado. Desaprende. Desaprende. Sé humilde. El Espíritu Santo está ahí. Aprovecha la oportunidad. Es humildad. Wow, el Espíritu Santo es humilde, la persona más humilde que puede existir. No sé cuántas veces el Espíritu Santo ahí, la persona dentro de ti se ha quedado callado y te ha dejado hablar. Un buen de torpezas, defendiendo tu formación que no es muy correcta. Y permanece callado porque es la persona más comprensiva, Dios mío. No sé cuántas veces he sentido incómodo. Porque estamos haciendo algo, porque estamos llevándole incluso a lugares que no son muy apropiados. Porque nos están dirigiendo los pasos, los pensamientos que traemos aquí. Qué importante que renovemos. Que renovemos pensamientos. Qué importante es que esta ocasión le digamos al Espíritu Santo, esto que he dado demasiada fuerza, demasiado poder, le he brindado demasiada atención. Yo no sabía. En toda mi adolescencia, tenía 17 años de edad cuando conocí a Cristo. Y tuve que aprender muchas cosas. Y tuve que abrazarme del Espíritu Santo, porque si algo necesitaba yo era un abrazo. Y que alguien me dijera, tú no tienes la culpa. Tranquilo, tú no tenías la culpa. Y yo crecí culpable, yo crecí sobrecargado. Y mi mente desde muy niño y adolescente sobrepensaba. Y tenía cuadros de ansiedad y de estrés crónicos espantosos y no sabía qué era eso. A veces vivimos así en el matrimonio, en la familia, padres, hijos, y no hablamos de ello. Por favor, rompe con el silencio. Puede que estés viviendo muchas fortalezas ya, pensamientos de años atrás que has venido manteniéndolos allí. Y traemos un comportamiento y unas actitudes que no son muy apropiadas a las de un cristiano. Quiero terminar con esto. Llevando todo pensamiento cautivo, dice el apóstol. Pastor, ¿puedo hacer un llamado? Gracias. Ya hoy es mi último domingo, ya si no me invitan para el próximo ya me fui. Oh, estoy feliz con ustedes. De verdad, Dios lo sabe. Qué bendición conocerles. Les amo muchísimo. Pero si alguien se dejó confrontar por el Espíritu Santo, gracias Jeremy. Si alguien se dejó confrontar por el Espíritu Santo y si alguien permitió que el Espíritu Santo no llegara nada más a su mente, que escarbara un poco su conciencia y le llevara un poquito al pasado. Y se metió allá a la mente. Y empezó con las pinzas a tomar los pensamientos que ahí están. No que estaban, que ahí están. Y que el comportamiento y que la actitud que en ocasiones o muy seguido está teniendo en casa y que es recriminado y que le molesta y que le reclaman y que usted no ha podido cambiar porque en su interior está el querer hacerlo pero no ha podido porque ahí están los pensamientos y el Espíritu Santo en esta tarde tomó las pinzas y está separando y decir esto, aquí está, esto es un intruso, este pensamiento se metió, pero este lo estás calentando, lo estás incubando y todo lo que se incuba da a luz. Y me refiero que hoy tienes mucho en tu estilo de vida por ese pensamiento que necesitas confesarlo al Espíritu Santo. Y decirle no más.
No más. No más. Yo tuve, conforme a mi proceso, yo tuve que pararme, no una vez, muchísimas veces, cuando el Espíritu Santo entraba en mí y hacía que mirara hacia adentro. Y veía los daños y veía todo lo que había que sanar. Yo tenía que pararme nuevamente, otra vez, hiciera a diario, porque el Espíritu me estaba llevando a la realidad de ver mi interior y de criticarme hacia adentro, tener que decir no más, basta. Y por eso te estás comportando así, por eso te duele cuando escuchas un comentario como este. No más, tienes que sanar aquí. ¿Y qué creen? Tenía que ver con un pensamiento que yo no había identificado, que me estaba dañando. Hoy el Espíritu Santo creo que está entrando más que al intelecto. Está entrando a tu mente. Está entrando a tu mente. Padres, no importa la edad que tenemos, puede decir basta, que las consecuencias de una formación no correcta que traemos, no vamos a entrar en juicio con nuestros padres, porque ellos también tenían daños, no levantaron la mano, no pidieron ayuda, le hicieron creer que la vida era normal y que para eso vivíamos, y que era su cruz. Pero hoy no, basta. Yo le he tenido que decir a Dios, mis hijas no tienen por qué sufrir las consecuencias de mis errores. No tienen por qué. Y yo soy responsable de cancelar mis errores del pasado. Yo soy responsable de cerrar puertas. Pero el Espíritu Santo tuvo que llevarme de la mano, como lo está haciendo en esta tarde. ¿Alguien quiere venir al frente y hacerlo conmigo? A mí me encantó la forma en que el Espíritu Santo lo hace. Y decirle, quiero decir basta. Basta. Traigo pensamientos que he hecho fortaleza y que no he podido sacar de mi mente. Y que estos me lastiman cada vez que vienen y los recuerdo. Y que molestan. Y que tengo actitudes y comportamientos que tienen que ver con la forma de pensar. ¿Alguien quisiera hacer esto con el Espíritu Santo? ¿Alguien quiere venir enfrente y decirle al Espíritu Santo, yo quiero hacerlo? Adelante, mi hermana. A mí me hubiera encantado que esta invitación a mí me lo hubieran hecho. Que alguien me hubiera guiado. Que alguien me hubiera dicho cómo hacerle. Porque aún con varios años en la iglesia, me era difícil recibir un consejo apropiado a mis daños emocionales y mentales. Y yo crecí en una iglesia donde era pura religión y que todo, sin restarle la importancia y el poder necesario a la Biblia, a la oración, al ayuno. No supieron identificar que yo traía daños emocionales y que no sabía cómo resolverlos, aún en mis primeros años de cristiano. Y que la presencia de Dios me abrazaba y yo podía sentir e identificarme con ella, pero estaban los daños que yo tenía que cerrar y que cancelar.